Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias nuevamente. Tenemos que darle a nuestro Dios, ¿no?, quien nos permite poder tener este tiempo de poder estar atentos al mensaje de la palabra del Señor, agradeciéndole siempre, ¿no es cierto?, por todas sus bondades, por todos sus beneficios, por todo lo que el Señor hace para con nosotros, incluyendo a veces que permite también algunas pruebas, tribulaciones, angustias, pero sabiendo que todo, como dice en la Biblia, obra para bien, ¿no? Todo de una manera que a veces no la entendemos. De hecho, tenemos que ser sinceros todos nosotros, que a veces no entendemos cómo es el obrar de Dios. Siempre hemos mencionado que la forma como obra Dios, la forma como Él, ¿no?, gobierna la creación, de hecho que es algo misterioso, ¿no es cierto? Es un misterio, ¿no? Dios no hace las cosas conforme a nuestros pensamientos, sino que lo que Él decide, su sabiduría, es mucho más alto que lo que nosotros podemos comprender. Así es que lo único que tenemos que hacer, pues, es rendirnos a sus pies, ¿no es cierto? Saber que Él tiene el control de todas las cosas, creer siempre firmemente y andar, ¿no es cierto?, este llamado por medio de la fe, ¿no? Ese es el llamado que todo cristiano, pues, tiene que estar cada día creciendo más en esta fe. El tema que nos convoca el día de hoy es justamente teniendo como referencia, ¿no es cierto?, dijimos de la Semana Santa, vamos a hablar sobre la resurrección, pero vamos a hablar desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de una enseñanza, ¿no?, de la enseñanza, de la doctrina que tenemos en cuanto a la resurrección. Así que el título que he colocado es Él resucitó. Y vamos a tomar como referencia el pasaje de Romanos, capítulo 4, versículos del 23 al 25. Pero antes de iniciar, por favor, les pido que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre, una vez más a ti, dándote todas las gracias, Señor, por tu ayuda constante, porque sabemos, Señor, que podemos descansar en que tú obras, Señor, para nosotros, en que tu gracia, Señor, que nos capacita día a día para avanzar en este llamado, siempre está presente. Pero que al mismo tiempo también, Señor, en esa gracia común, tú extiendes, Señor, a toda persona, Señor, beneficios que también reciben para sus vidas, como la respiración, la salud, el tener algo para vestir, el tener algo para comer, Señor, el estar donde vivir. Pero Padre Santo y Eterno, ayúdanos a poder predicar de tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra siga llegando a muchas personas más, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses como instrumentos en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, aún, Señor, de repente en medio de esta pandemia, Señor, por usando los medios del Internet, Señor, para que podamos llegar a familiares, amistades, Señor, y podamos seguir contándole de este evangelio que salva a todo el mundo. Padre Santo, ayúdanos, Señor, en este momento, a estar, Señor, atentos a tu palabra, a estar, Señor, siempre concentrados, sabiendo de que tú tienes algo, Señor, para poder enseñarnos día a día. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a leer entonces, acompáñenme con sus Biblias, en Romanos capítulo 4, versículos del 23 al 25. Dice así en la palabra del Señor. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es importante que recordemos el tema, la doctrina de la resurrección, porque en estos días ustedes pueden saber año tras año, mucha gente, inclusive nosotros también estábamos, ¿no es cierto?, aquí,
en que solamente creíamos que los días de Semana Santa eran los días que podríamos de repente, de una manera, no salir de casa y con eso como que nos justificábamos, ¿no es cierto?, delante de Dios, aunque el resto de los días del año hacíamos lo que queríamos. Y de hecho es un testimonio de mi parte. Yo antes tenía esa apreciación, ¿no? Esa forma de justificarme. Pensaba que los 2 días de feriado, jueves y viernes, eran 2 días que no tenía que hacer nada, 2 días que no tenía que salir, días en los cuales solamente estaba con la familia, pero aunque los días siguientes, inclusive los sábados y el domingo y todos los y el que venía ahí nada más y todos los demás, pues hacía yo lo que quería, ¿no? Y de hecho podemos ver que esto, podemos decir que se extiende a todo tipo de persona en su religiosidad, ¿no? En su religiosidad. Hemos también visto cómo ahora prácticamente de una manera ya no se habla nada de las cosas del Señor, ¿no? Aunque podría ser de una forma un instrumento, una película, pero vemos que a veces de una manera se ha colocado nuevas películas o también algunas de las películas mismas ya no tienen el contenido del Evangelio y muchas también anteriores de repente no tienen conforme dice la Escritura. Por eso que es muy importante que el cristiano sepa que la película está bien, ¿no? Que podamos ver, pero lo más importante y donde yo debo de tener toda mi atención y toda mi concentración y toda mi dedicación a estudiar es la escritura. La escritura me va a decir verdaderamente qué es lo que significa, ¿no es cierto?, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Lamentablemente, como lo voy a repetir, en las películas a veces hay cuestiones en las cuales se añaden porque quien produce esa película pues tiene a veces un mensaje diferente, ¿no es cierto? El Evangelio es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta palabra del Señor es lo que nos debe ayudar a seguir creciendo cada día más. Así que del tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene referencia a la resurrección, vamos a verlo en 3 partes, ¿sí? Vamos a ver 3 puntos aquí. En primer lugar, vamos a recordar y vamos a ver cómo el versículo nos habla sobre la justificación por medio de la fe. Luego pasaremos a ver en esa fe cuál es el mensaje completo del Evangelio. Porque a veces sucede, ¿no?, que solamente decimos es fe y mucha gente piensa que, entonces es solamente repetir nada más el nombre de Jesús, o solamente es mencionar a Jesús, o solamente es hablar de que Jesús murió en la cruz. Ya veremos, ¿no?, cómo la Biblia nos habla aquí del mensaje completo. ¿Cuál es ese mensaje? De una manera como doctrina que nos habla sobre cuál es la justificación por la fe. Y luego veremos siempre, ¿no?, cómo aplicamos esa enseñanza a nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Tenemos que decir esto como una introducción al tema. Existen muchas personas, muchos, en algunos casos científicos, ¿no?, estudiosos, personas que están constantemente buscando en la escritura, que dudan acerca de la resurrección corporal de Jesús. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero no como un mensaje de salvación, sino leen solamente la Biblia como un libro histórico, ¿no?, que solamente están buscando de una manera si concuerda con la historia. Algunos otros lo ven como algo arqueológico para poder saber cuáles eran de repente las ciudades o cuáles eran de repente las monedas que existían. Aunque esta Biblia, la palabra de Dios, contiene, ¿no es cierto?, esta enseñanza sobre que es cierta en las ciudades, aunque tiene también historia, aunque podemos corroborarla con la historia, pero es mucho más el Evangelio. El Evangelio va mucho más allá. El Evangelio es la palabra de Dios que se nos ha sido entregada a nosotros para que por ella nosotros podamos conocer qué significa la salvación, por qué estamos aquí, quién es el creador, ¿no es cierto? Todas esas interrogantes que a veces los seres humanos se han hecho,
Los encontramos aquí porque en esta palabra de Dios encontramos que es el mensaje del Creador. Si las personas, si una persona cualquiera que nos está escuchando en este momento y dice, yo también creo que Dios es el creador de todas las cosas, pues entonces, si crees que Él es el creador, entonces debemos vivir conforme al creador, no conforme mis propios pensamientos. Lamentablemente, en estos días, y no solamente en estos días de Semana Santa, sino todos los días. En realidad, todos los días, las personas, hay mucha gente que duda acerca de la resurrección corporal de Jesús. Hay muchos, inclusive, documentales que se han realizado, que están publicados en algunas editoras que quieren a veces tergiversar la escritura, tergiversar de la palabra del Señor. Y más bien lo que nosotros debemos que hacer en estos tiempos de repente de Semana Santa, más bien es una oportunidad que tenemos para poder enseñarle a muchos más. Y eso es por eso es que nosotros siempre queremos centrarnos en el Evangelio para aprender del Evangelio y poder enseñar a otros y aún de repente enseñar a cristianos. Porque, amados hermanos, el Evangelio, cuando decimos el Evangelio, ¿para quiénes se ha sido entregado? A veces pensamos que Evangelio solamente es evangelizar, o sea, solamente es predicar que Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Pero eso no es todo, ¿no es cierto? O sea, ese es el mensaje central, pero ahí tenemos que aprender mucho más de ello. Por lo tanto, cuando decimos el Evangelio, hablamos de toda la Escritura. Por eso que el apóstol Pablo nos enseña en un pasaje que él dice, no he rehuido en predicar todo el Evangelio. Y cuando habla de todo el Evangelio, está hablando de toda la Escritura. En el Salmo 119, 160, dice el mensaje que la suma de su palabra, toda la suma de su palabra de Génesis a Apocalipsis es la verdad. Es lo que Dios quiere que aprendamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese es el mensaje que tenemos que dar a las personas, ¿no es cierto? El mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio está aquí en la escritura. Y ese evangelio es también para nosotros, amados hermanos. Amén. Tenemos que seguir aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. En la escritura tenemos la evidencia y la enseñanza acerca de la resurrección corporal de Jesús. La Biblia, ¿no es cierto?, afirma, la Biblia pone como fuente una base de testigos que vieron más de 500 personas, dice, sobre la resurrección. Por lo tanto, tenemos que decir que el tema, la enseñanza, la doctrina de la resurrección es la centralidad del Evangelio, es el centro del Evangelio. Sin la resurrección no existiría la iglesia, ¿no? Sin la resurrección estuviéramos aún todavía en nuestros pecados. Por eso que tenemos que decir que la resurrección es un tema muy importante, es el centro de todo el mensaje de la palabra del Señor. El mundo supuestamente celebra este tema, supuestamente, ¿no es cierto?, celebra la resurrección, supuestamente lo celebran, pero mucha gente que sigue una religión, una religiosidad, o que está en contra del evangelio, solamente lo tienen como un tema, ¿no? Como alguna película, como algo que todo el mundo habla, ¿no es cierto? Algo que se menciona desde ese día, algo como que sí me fue hablado por el abuelito o me dijeron esto, pero nunca han visto la palabra del Señor. Y como dice la Biblia, no lo pueden comprender porque falta que tienen que nacer de nuevo. La Biblia habla de ese nuevo nacimiento para entonces poder comprender verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios. Por eso el mensaje del día de hoy. De una manera el Evangelio anuncia el amor de Dios. Por ejemplo, si revisamos en Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los pasajes en los cuales es el pasaje más conocido, ¿no es cierto? Encontramos en Juan 3:16 el mensaje, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de este pasaje, ¿no es cierto? Predicamos de este pasaje, les anunciamos de este pasaje, que Dios en su amor, mostró su amor,
Dice, entregando su propio Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También podemos ver en otro pasaje, en la primera carta de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos del 3 al 4, dice en el versículo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y podemos ver inclusive la fuente que coloca el apóstol, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Lo que el apóstol aquí está dejando es las evidencias de esa resurrección corporal del Señor Jesucristo. Y él está diciendo en el versículo 3, dice, porque primeramente, él está diciendo que esta es una de las enseñanzas clave en cuanto al Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y algo que añade, conforme a las Escrituras. El siguiente versículo, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, y otra vez, conforme a las Escrituras. Y cuando se está refiriendo a las Escrituras, se está refiriendo aquí el apóstol al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Por lo tanto, lo que estamos acá encontrando es que la unidad de la enseñanza, la profecía de que Jesús vendría y vendría a morir en la cruz y resucitar el tercer día, ya se había dicho, se confirma en el nuevo pacto, pero lo que está en el nuevo pacto es lo que estaba profetizado en el antiguo pacto. Por eso que hablamos de una unidad. Por eso que tenemos que decir que el centro del evangelio es justamente la resurrección del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Lamentablemente, mucha gente tergiversa y dice, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, es el mismo. Es el mismo Dios de justicia que encontramos, es el mismo Dios de amor. El amor y la justicia están presentes en nuestro Dios, en el único Dios. Y ya veremos justamente por eso el punto número 1, para ver qué significa, cómo ha sido la justificación. Primera, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, también encontramos ahí algo más sobre el Evangelio. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2, ¿no es cierto? Y aquí es donde encontramos la palabra de la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esta parte porque tenemos una esperanza, nos gloriamos en esa esperanza. Jesús viene por segunda vez. Y eso es algo que ustedes y yo tenemos que seguir firmes en ello. Permítanme rapidísimo. Bien, a ver. Entonces, Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2, nos dan entonces esa enseñanza de la justificación que es por medio de la fe y la cual permite que nosotros nos reconciliemos con Dios. Y esa es una parte también muy importante, porque aquí lo que nos está diciendo ya la Biblia es que si hay una reconciliación es porque antes estábamos nosotros siendo enemigos o éramos contrarios a Dios. Eso es muy importante. Antes, ustedes y yo, antes de nuestro llamado al Evangelio, estábamos nosotros de una manera en contra del mensaje de Dios. Éramos contrarios a la palabra del Señor, éramos contrarios a Dios, hacíamos lo que queríamos. Por eso que la Biblia dice que antes éramos hijos de ira,
éramos hijos de condenación, estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Y la justificación con Cristo Jesús lo que hace es justamente llevarnos a esa paz que no todos necesitamos para con nuestro Dios. Y luego en el versículo 2 nos dice que tenemos esa entrada, dice, por la fe. Y aquí viene la parte, ¿no? Es por medio de la fe que nosotros recibimos esa justificación. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una esperanza. Toda esta parte de estar en Cristo Jesús por medio de la fe nos lleva a que un día estaremos en toda esa gloria con nuestro Dios. Romanos capítulo 3, hablando justamente de la justificación, capítulo 3, en Romanos, versículos del 21 al 28, miremos por favor, vamos a dar una lectura a estos pasajes. Dice, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hablando, miren, ¿no? De lo anterior, ya estaba testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué tenemos que recordar estos pasajes? Porque tenemos que también predicar a todas las personas que no es por medio de obras. Recuerden que dijimos, ¿no? En el medio de estos feriados, la gente que hace se queda en su casa y no hace nada, ¿no? Y algunos de repente, como también en mi caso antes, no, a veces no encendía a veces ni la televisión, solamente para películas de repente cristianas, y pensaba que eso era una obra para justificarme. Eso es el mensaje también para todas las personas, ¿no? Toda persona que nos escucha. Si crees que no haciendo nada en tu casa, eso te lleva a justificarte delante de Dios, vemos que en la Biblia no es así. Hay una sola justificación que es aceptada por Dios, el Padre, la obra del Señor Jesucristo. Solamente esa es la única obra que es aceptada delante de la presencia de Dios. No es porque de repente dijimos el día viernes también, recuerdan ustedes, no es porque me voy a ir caminando, no infringiendo dolor en medio de piedras o de repente con un látigo en la espalda o de otra manera con, no sé, con alguna cama de repente de piedra, ¿no? Donde infrinja dolor para que eso de repente sea la forma como yo pago de mis pecados. O de repente cargando un madero, o de repente permitiendo que me claven las manos, como lamentablemente hay muchos lo hacen de repente por justificarse. Si lo hacen por justificarse, no es la forma, no es el mensaje de la palabra del Señor. Y esto, volvemos a repetir, a veces solamente es una religiosidad, es una religión humana que lo que quiere hacer es que por medio de hacer algo, nosotros nos presentemos, ¿no? O de repente busquemos el favor de Dios. Y ese no es el mensaje. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿no es cierto? Eso nos llevaría a revisar nuevamente un pasaje muy conocido también por nosotros y para que puedan también escuchar mucho más y recordar también nosotros cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso entonces, amados hermanos, viendo esta parte de la introducción al tema,
Pasamos entonces al punto número 1. Pasemos al punto número 1. La justificación por medio de la fe. Perdónenme acá, ya está, ahora sí. En el primer punto, entonces, vamos a ver la justificación por medio de la fe. Versículo 23. Pasemos, por favor, al tema. Versículo 23. Romanos, capítulo 4, versículo 23. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. El apóstol Pablo en este pasaje, en este versículo 23, él empieza a decirnos ahora que la justificación que encontramos como ejemplo en Abraham, no solamente con respecto a él se escribió, sino que también es para nosotros. Miren el versículo 23, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿De qué estaba hablando? Versículos 1, 3, capítulo 4, miren en Romanos, versículos 1 a 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí como un ejemplo de Abraham es que a Abraham no se le fue contado por justicia algo que él haya hecho o alguna obra que haya realizado, sino que está diciendo que la justificación solamente es porque creyó. Es porque creyó, dice aquí el Señor. Y lo que el apóstol va a hacer es que versículos ya superiores, en los versículos del 23, 24, y cuando lleguemos al 25, el 25 es como la conclusión de todo lo que significa el creer por fe. Esto es lo que vamos a encontrar en este capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4 entonces se va a colocar como ejemplo aquí Abraham. En el versículo 25, cuando lo veamos, vamos a ver que aquí encontramos ya la enseñanza de una manera como un resumen de todo lo que se ha dicho en este capítulo. Entonces en el versículo 23, lo que estamos viendo aquí es que no solamente fue para Abraham, sino que también ha sido para nosotros. Aquí en el versículo, si lo volvemos a leer, dice, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada. Lo que está explicando entonces es que la salvación es por medio de la fe, como el ejemplo que tenemos en Abraham. Ahora, cuando hablamos de esta justificación, tenemos que hablar de repente como un ejemplo algo, ¿no? Miren, ¿qué pasaría si nosotros vemos de repente un juicio, ¿no? Y en el juicio encontramos a una persona que se ha comprobado, ¿no? Todas las evidencias que esa persona es culpable de asesinato. Esta persona ha asesinado como a 5 personas, ha asesinado de una manera a sangre fría. Esta persona lo ha hecho con intención, ha asesinado a estas personas. Las evidencias se han encontrado y el veredicto es culpable de asesinar a otra persona. Culpable. Ahora imagínense que pasaría algo, ¿no? Viene de repente una orden de un alcalde de la ciudad y dice al juez, a pesar que están las evidencias ahí, pero por favor déjenlo libre, porque yo tengo tanto amor y quiero que esa persona quede libre. Desde nuestro punto de vista, y de hecho tiene que ser así, ¿no es cierto? Ustedes y yo diríamos que eso es injusto porque se está comprobando que esta persona ha asesinado y tiene todas las evidencias de culpabilidad. Y si el alcalde de repente ordena al juez diciéndole de que
porque Él tiene mucha misericordia y dice que no, mejor que no pague su culpa a esa persona, que no pague mejor, no, déjenlo libre a esa persona, diríamos que eso es totalmente injusto, ¿cierto? Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué es lo que ha pasado con la salvación? Miren, ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que reconocer esto, que era totalmente justo que ustedes y yo recibamos la condenación eterna. Y aún todavía de una manera, ¿no es cierto? Porque todavía pecamos, porque todavía estamos en una pecaminosidad, ¿no es cierto? Y que aún todavía no somos perfectos, ¿no es cierto? Por eso que el Salmo 103 es muy hermoso, ¿no? Dios no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ¿no? Pero, de hecho, amados hermanos, nosotros éramos culpables, totalmente culpables. Entonces, ¿cómo puede hacerse la justificación? Por el momento, solamente vamos a decir esto. Es Dios quien justifica, ¿no es cierto? Es Dios quien justifica. Y Dios mismo es el que provee el pago por el pecado. Y eso es muy importante, porque eso nos lleva al versículo 25. Miren, por favor, perdón, al 24. Versículo 24, miren. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Aquí hay algo más que se añade a lo que está diciendo el apóstol. En primer lugar, decía en el 23, no solamente le fue contada a Abraham, ¿se acuerdan? Versículo 23. 24. Sino también dice respecto de nosotros. Ahora sí ya se habla también que esta justificación por la fe es también para nosotros. A quienes se ha, dice, a quienes se ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es el que levantó a Jesús de los muertos? Tenemos que decir quién, el Padre, ¿no es cierto? Aquí está hablando del Padre. Él es el que levantó. Dios, el Padre, es quien dio a su Hijo, a Dios el Hijo, para morir en la cruz, y el Padre mismo levanta al Hijo al tercer día, en la resurrección. Es el que levantó los muertos, Señor nuestro. Entonces, aquí hay un componente de la fe. Tenemos que creer en el Padre, en quien el que nos entregó al Hijo. Por eso que decimos que no solamente es decir, en cuanto alguien, una persona dice, yo soy salvo porque creo en Jesús, pero de repente solamente es una mención del nombre de Jesús. No solamente basta con creer. Ustedes recuerdan pasajes como Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, el Señor está diciendo, dice, habló a los que habían creído en él y les dijo, si vosotros permanecéis verdaderamente en mi palabra, perdón, permanecéis en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Entonces, no solamente es decir creo en Jesús, o creo que murió en la cruz, o yo creo que resucitó. No solamente involucra la parte de decirlo, de creer. De hecho, que es un componente que sí está presente cuando creemos, pero no solamente es una mención. Amados hermanos, ustedes díganme, ¿cuántas personas conocen que mencionan a Jesús, que hablan de Jesús, que creen que murió en la cruz? En estos días, recuerden, en estos días de la Semana Santa, ¿cuánta gente dice sí, Jesús murió? ¿Recuerdan ustedes antes también cuando éramos religiosos, antes de ser cristianos? Igual también creíamos, ¿no? Que había algo, sí, que Jesús murió. Sí, lo sabíamos. De una manera en nuestra mente estaba ahí presente. Pero es mucho más esa salvación. Hay algo más que hace, hay algo que es interno que tiene que ser revelado en nosotros. No es solamente por una mención o por algo de una obra humana. A eso quiero llegar, amados hermanos, ¿sí? No solamente es porque yo tengo inteligencia y menciono de Jesús y porque sé, me he aprendido
de repente, ¿no es cierto?, la historia bíblica, he leído la historia bíblica y digo, sí, también, sí, claro, Jesús ha muerto, sí, sí, sí lo estoy creyendo. Hay algo mucho más que es esta parte de la salvación por la fe. Amados hermanos, la fe es en una persona. La fe es en Cristo. La fe no solamente es en algo. La fe no es algo que tengo solamente en la mente. La fe es creer en la Escritura, creer en lo que me dice la palabra del Señor. ¿En contraste con quién? Con la religiosidad. La religiosidad solamente se basa en que está mirando una película o está conociendo el nombre o menciona el nombre, pero nunca viene a la Escritura y le cree a Dios que existe y que habla a través de la Escritura. No sé si me dejo entender, amados hermanos. Espero que el Señor me esté usando para llegar a este mensaje, para ver que el creer en Cristo Jesús va mucho más allá de solamente los pensamientos. Es algo que está sucediendo dentro de nosotros. Hay algo que el Señor ha hecho una obra en nosotros, ha sacado ese velo que teníamos, hemos visto nuestra pecaminosidad. Justamente por eso es que sabemos que murió en la cruz. ¿Sí? Porque sé que yo era totalmente culpable, yo merecía estar en la cruz, yo merecía el castigo, yo merecía la condenación, pero es Dios quien me abre el entendimiento para entonces ahora ver a Cristo Jesús como que Dios el Padre ha enviado a su Hijo para morir por nosotros y cómo Dios mismo lo levantó al tercer día de los muertos. Ahí está el mensaje de la salvación. No solamente es en un nombre, no solamente es en algo, sino que es en una persona, en el Señor Jesucristo. Veamos por favor en Hechos capítulo 4, miren, Hechos capítulo 4, para que veamos cómo aquí el apóstol Pedro, predicándole a mucha gente, ¿no es cierto? Él les dijo esta parte, versículos 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y todo y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién entregó a Jesús a la cruz? ¿Quién lo hizo? Nosotros lo podemos decir, ¿no? Y bueno, fue entregado por los sacerdotes judíos, fue entregado por los romanos, fue entregado por todo el pueblo de Israel, como se menciona en el pasaje. De una manera sí, fueron los agentes, ellos son responsables de haber entregado al Señor Jesús, sí, pero ¿quién es el que estaba en el control de todas las cosas? ¿Quién es el que permitió? Nadie lo sabía, era una sabiduría escondida, como es en Corintios, ¿no? Nadie sabía que Jesús iba a ser justamente el autor de la salvación, ¿no? Porque si lo hubiesen sabido, no habrían crucificado al Señor Jesús. Entonces, el mensaje es que aquí quien está actuando, aquí todo lo que sucede y lo que sucedió en el momento que Jesús fue a la cruz, todo fue determinado ya por Dios, el Padre. El Padre es quien determina todo lo que iba a pasar. De hecho, volvemos a repetir esto, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel y todos los sacerdotes son culpables. Sí, no quita su culpabilidad, pero quien estaba haciendo todo, el plan de salvación, es el Padre. Romanos capítulo 5. Vayamos a ver, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró el Padre su amor para con nosotros? Entregando a su Hijo, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vemos? Veamos por favor si el Padre es quien está entregando al Hijo. ¿Ven? Está el mensaje de la salvación. 8:32. Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Que dice aquí el pasaje, no escatimó, dice el Padre,
y entregó a su Hijo por todos nosotros. Aquí entonces es donde encontramos, y vamos a seguir viendo otros pasajes, pero aquí es donde encontramos esto. Cómo entonces Dios, ¿no es cierto? Él puede seguir siendo justo y teniendo amor para con nosotros. ¿Se acuerdan que hemos dicho, no? ¿Cómo es que a una persona culpable se le puede declarar perdonado sin transgredir, ¿no es cierto?, la justicia? O sea, la justicia y el amor tienen que ir de la mano, ¿no es cierto? A veces cuando se envía a personas a la cárcel porque son culpables, justamente es porque es algo que es correcto, ¿no es cierto? La justicia tiene que estar ahí, la justicia, ¿no es cierto? El amor también es de Dios y la justicia también es de Dios, entonces tiene que haber un equilibrio en ello. ¿Qué es lo que está haciendo? Y encontramos hasta el momento pasajes que nos están hablando que es Dios quien entrega a su Hijo. Efesios capítulo 1, miren por favor. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente encontramos aquí quién es el autor de esto, es el Padre. El Padre es quien nos entrega al Hijo, el Padre es quien nos escoge, el Padre es quien nos llama para ser santos, dice, y sin mancha delante de Él. Hay un propósito también, ¿no es cierto?, de hacer buenas obras, como dicen otros pasajes, pero ahí se muestra el amor del Padre que nos entrega al Hijo. Efesios capítulo 2, miren, Efesios capítulo 2, del 4 al 7, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, otra vez el amor, miren, ¿no? El amor de Dios, el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, pasemos a Romanos capítulo 8, miren cómo está la justificación aquí, ¿no es cierto? Veamos en la parte de la justificación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está hablando conforme al Espíritu Santo, ¿no? Ya no andamos conforme a la carne, sino ahora andamos conforme al Espíritu. Y por eso que nos alimentamos de la palabra de Dios para saber qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Lo que estamos haciendo aquí, amados hermanos, en los versículos es encontrar ese amor que tiene Dios para con nosotros. Pero recuerden, todavía estamos viendo la parte de la justicia, todavía queda algo, pero ¿y cómo podemos tener, ¿no es cierto?, el amor y al mismo tiempo la justicia de parte del Señor? Isaías capítulo 43, versículo 11. Dice la palabra de Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces aquí es el autor de la salvación, es Dios mismo. Pero al mismo tiempo tenemos que decir algo más. Pero el Cordero que quita el pecado también es Dios mismo. Esa es la gran enseñanza que encontramos aquí, ¿no? Dios es el que justifica, Dios es el que paga por el pecado nuestro. Veamos algunos pasajes más. Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miren, Dios justo y salvador.
Recuerden, la justicia de Dios tiene que permanecer. No se podría, ¿no es cierto?, decir que a una persona que es culpable se le puede decir solamente ándate. Tiene que haber un pago, ¿no es cierto? Tiene que haber algo por lo que ha cometido. Entonces, es lo que Dios hace. La obra del Padre es completa. La obra del Padre está cayendo. Es Dios, dice, Dios es justo. Miren el versículo 21, dice, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Es hermoso cómo es aquí, hermoso el Evangelio, porque esta parte de la salvación es ¿por qué? Porque muestra su amor, Dios, ¿no es cierto? Justicia y amor presentes en Dios mismo. Sigamos viendo otro pasaje. Salmos capítulo 3, versículo 8. Salmos capítulo 3, versículo 8. Nuevamente aquí se nos dice, la salvación es de Jehová. Por eso es que tenemos que nosotros constantemente decir, la salvación no le pertenece al ser humano. El ser humano no podría salvarse por sí mismo. Ningún ser humano puede hacer algo, alguna obra, regalar dinero, de repente dar su sangre o algo por una persona. No es por las obras que somos salvos, es solamente y enteramente por la obra que Dios ha hecho. Y esa obra de Dios que Dios ha hecho está en la Escritura. Y aquí en la Escritura es que aprendemos que la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Miren, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, aquí hablando del Señor Jesús, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, ahora viene la parte, ¿no? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la justicia, ¿no es cierto?, tiene que permanecer de parte de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser, cómo nos puede declarar a nosotros justificados, ¿no es cierto?, si somos culpables? Está el amor del Señor, pero también tiene que estar la justicia. Y aquí el versículo dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese que no conoció pecado? Es Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Y esto nos va a llevar al punto 2. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí hay algo hermoso en la parte de la salvación. Es que somos justificados por alguien que sustituyó nuestra culpabilidad, nuestro pago que nosotros deberíamos dar, la parte culpable que nosotros éramos, ¿no es cierto? Hay alguien más a quien se le entregó toda esa culpa y fue el Señor Jesús, ¿no? Él es el que es el sustituto nuestro. Y aquí dice, y en la resurrección, dice aquí, sucede también en nosotros para que entonces andemos en vida nueva. Ya no es para hacer lo que queremos, ya no es para andar haciendo lo que uno desea o lo que mis pensamientos quieren o lo que yo hago, lo que mi corazón me dice. No, no es eso, es andar conforme la palabra de Dios, la escritura, lo que Dios manda. Eso nos lleva al segundo punto, el mensaje completo del Evangelio. Pasemos al versículo 25. Pasemos al versículo 25 de Romanos capítulo 4. Veamos nuevamente el 23 para ver todo el mensaje. 23, recuerden que vimos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada.
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es el que levantó? El Padre, Dios el Padre. Versículo 25. El cual, o sea, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este versículo 25 encontramos el mensaje de lo que significa creer para salvación. Cuando decimos que la salvación es por fe, sí la decimos que es por fe, sí es por fe, pero esa creencia en que es por fe en el Señor, en la salvación, hay algo que es completo el mensaje. ¿En quién tenemos que creer? En que el Padre entregó a su Hijo, al Dios Hijo, para que Él fuese quien lleve toda mi culpa, todo lo que a mí me correspondía de ser de repente clavado también en una cruz, o lo que me correspondía como un castigo a todos nosotros, Dios cargó todos los pecados en el Señor Jesucristo, en Él. Miren el versículo nuevamente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué hemos dicho que no solamente basta decir yo creo en Jesús o yo creo que murió, yo creo que resucitó? Porque primero tiene que haber algo. Tenemos que vernos pecadores. Si una persona no se ve pecadora, amados hermanos, no va a recibir con esa pasión y esa parte de ser grato con Dios, de que Él ha pagado mi culpa. No, por eso que no solamente decimos que es esa parte de decir yo creo en Jesús nada más. No, es algo mucho más que es revelado por el Espíritu Santo. El Señor tiene que revelarnos esta parte en la cual nos está diciendo que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Hay mucha gente en este mundo, mucha gente en estos días de Semana Santa, ni siquiera saben que están en transgresión contra Dios. Ni siquiera saben que están en pecado, ni siquiera reconocen que están pecando o que son pecadores, ¿no? Porque la Biblia dice que somos pecadores. No somos pecadores porque hemos estado pecando. La Biblia dice que desde que hemos nacido ya somos pecadores. Ya somos pecadores. Y hay mucha gente que no cree eso. Hay mucha gente que no acepta que son pecadores. Hay mucha gente que cree que solamente es portarse bien, que solamente es mirar películas cristianas, que solamente es decir en Jesús, que solamente es hacer cosas. Y algunos llegan hasta la parte de la religiosidad, ¿no es cierto? De tener crucifijos, tener de repente estampas, tener cuadros, y se justifican a ellos mismos. Y dicen, pero yo me porto bien, no salgo de mi casa, no insulto a nadie, estoy con mi familia. Creen que su obediencia en sus propios pensamientos, eso los justifica delante de Dios. Lamentablemente no saben que ellos han transgredido toda su vida, ¿no es cierto?, en todo lo que Dios ha mandado. La Biblia dice aquí claramente el mensaje, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Amados hermanos, ahí está el mensaje. Tenemos que nosotros aceptar que éramos totalmente pecadores, totalmente culpables, y entonces lo que hizo el Padre en su amor para justamente satisfacer su propia justicia, tuvo que en alguien tuvo que, es en su propio Hijo, tuvo que cargar todos los pecados en él. Todas mis transgresiones y la de todos nosotros fueron cargadas en la cruz. Fueron cargadas en el Señor Jesucristo. Y por eso se derramó la sangre del Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes el mensaje que nosotros decimos a veces, por qué el día de la crucifixión hubo 3 horas de oscuridad total? ¿Qué estaba sucediendo ahí? De una manera se nos enseña que toda la culpabilidad de nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, Dios estaba cargando en la cruz al Señor Jesús. A Él se le hizo culpable. Por eso dice que a Él, siendo inocente, ¿no? Él fue castigado como un culpable. ¿Ven? Y Él era totalmente inocente, Él estuvo totalmente sin pecado.
pero a él se le castigó como si fuese un culpable. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Recuerden cuando dice eso. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? Porque en ese momento Dios estaba cargando todos los pecados con él. Claro, al final sabemos que dice, consumado es, ¿no es cierto? Ya no hay más que dar por la salvación, solamente es en la obra del Señor Jesucristo. Pero lo que tenemos que recordar es que justamente el Padre estaba cargando todo en el Hijo. Y es ahí cuando nosotros reconocemos eso, que nosotros vamos a agradecerle constantemente al Señor. ¿Cómo? Con una vida constantemente de búsqueda del Señor, con una pasión en el Señor Jesús, con una devoción en el Señor Jesús, con servir en la iglesia a todos los hermanos, porque el que ama dice a Dios y el que sabe que Dios ha sido amado, dice por uno, también ama a aquellos que han sido engendrados por él. Por eso es que nosotros podemos decir que en la iglesia, aunque estamos todos ahí imperfectos, nos amamos en medio de las imperfecciones. ¿Por qué? Porque ese amor también Dios tuvo para con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por lo tanto tenemos que tener el mismo amor que tuvo el Padre para con nosotros, el mismo amor con aquellos que el Señor siga llamando. ¿No es cierto? En medio de todavía debilidades, todavía que vamos creciendo en el Señor, ahí debemos estar nosotros mostrando que somos amados por el Señor, amando también al prójimo. Amados hermanos, es grandioso el Evangelio del Señor Jesucristo. Qué hermoso es. Hemos dicho, ¿no es cierto?, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a los pecadores culpables? Y sin ese perdón, ¿cómo sigue siendo el Señor justo? Por eso decimos que Dios el Padre entregó a Dios el Hijo para la salvación. ¿Quién pudo, digan ustedes, cuando vemos en la cruz morir a Cristo? ¿Quién hizo morir a Jesús en la cruz? Las personas que estaban ahí, los romanos que le pusieron los clavos y los romanos que le pusieron la lanza, ¿ellos asesinaron a Jesús? No, es el Padre, es Dios. Dios mismo es el autor de toda la salvación. Dios entrega, ¿no es cierto?, a quien va a ser el Cordero el pago por las transgresiones, y Él es el mismo que muere en la cruz y que ese mismo poder resucita al Señor Jesús al tercer día. Dios es el autor de toda la parte de la salvación. Por eso decimos esto. Aquí encontramos, amados hermanos, que la muerte de Jesús por nuestras transgresiones y su resurrección son para nuestra justificación. Y ahí está en el que nosotros tenemos que creerlo. El creer. Cuando creemos entonces que somos los culpables y que alguien pagó por mí, entonces le vamos a servir con mucha y más devoción cada día más, amados hermanos. Ahora ya no tenemos, amados hermanos, una cuenta pendiente en el tribunal de Dios. Ya no, porque ya fue pagado. La vida de Cristo se manifiesta en nosotros para ser siervos de Él, ¿cierto? Amados hermanos, ya el Padre nos ha entregado totalmente a su Hijo, ¿no es cierto? Y nos ha dicho, toda la obediencia del Hijo ha pasado hacia nosotros y se nos cuenta como justos delante del Señor. Romanos capítulo 4, miren por favor, pasemos a ver cómo se nos habla aquí de la promesa de se manifiesta en Abraham, miren, que habla aquí el apóstol Pablo sobre el ejemplo que tenemos en Abraham. Versículos del 16 al 21, capítulo 4 de Romanos. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido. Y aquí viene la parte de la promesa del Señor, ¿no es cierto? Nosotros le creemos a la promesa de Dios. Aquí viene algo también para hablar a aquellas personas que de repente andan todavía en la vanidad de sus pensamientos y andan conforme a sus propios criterios, ¿no es cierto?, de ser justos. Amigo, amiga que nos escuchas, el mensaje de salvación solamente es en el Señor Jesús. Aquí encontramos a Abraham creyéndole a Dios en medio de lo que él vio. Él cuando recibió la promesa de que él tendría un hijo, él ya sabía que Sara estaba estéril. Él sabía que Sara no podía dar hijos, pero él creyó en Dios a pesar que veía en Sara que no podía tener hijos. Ese es el mensaje de la salvación. Por eso que tenemos que decir, en mí, en nosotros, no tenemos nada que darle al Señor. Estamos muertos en delitos y pecados. Por eso que aquí viene la primera obra que hace el Señor. A través del Evangelio, las personas podemos ver que estamos en pecado, que estamos en transgresiones. Por lo tanto, entonces, digo, soy culpable yo, ¿no es cierto?, de una condenación. Pero entonces, así muerto como estoy, le creo al Señor Jesucristo y Él es quien nos da vida. Él es quien nos da vida. Abraham, recuerden, creyó en Dios a pesar que sabía que Sara no podía tener hijos. Y ese es el mensaje para aquellas personas también que nos escuchan, ¿no es cierto? Crees a veces que no puedes ser justificado. El peor pecado que has cometido, la peor forma en la cual tú de repente has transgredido las cosas de Dios. Dios te perdona todo. Acepta que eres un culpable, ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús, como dice aquí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Ese es el mensaje de salvación para todas las personas. Isaías capítulo 53, recuerden ustedes aquí cuando se habla del Señor Jesús, miren, Isaías capítulo 53, desde una forma nos describe la pasión del Señor Jesucristo y nos habla aquí algo muy hermoso en Isaías capítulo 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amigo que nos escuches el mensaje de la palabra del Señor, dice la Biblia que el Padre cargó nuestra culpa, nuestros pecados en el Señor Jesús. Y ahora el Señor Jesús nos quiere brindar esa salvación, pero ahora para andar en una vida nueva, una vida en la cual ya el pecado ya no nos controla. Sí tenemos una pecaminosidad aún todavía, pero luchamos ahora porque tenemos el Espíritu Santo para poder cada día avanzar más en la obediencia al Señor. Miren el versículo también Isaías 53 del 10 al 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amados hermanos, una vez escuchaba una prédica de alguien que decía, Dios mató a Dios en la cruz. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Porque ningún ser humano podría haberlo hecho. Toda la salvación, el autor de toda la salvación es Dios mismo. Dios el Padre enviando a Dios Hijo en la cruz, Dios el Padre cargando toda la culpabilidad a Dios el Hijo en la cruz, muriendo Él por todas las transgresiones de los seres humanos, toda esa carga del pecado y la transgresión del ser humano lo llevaron a la muerte, pero el mismo Padre lo que hace es resucita con ese poder al tercer día a Dios el Hijo. Amados hermanos, Dios es el autor de toda la salvación, pero inicia con el reconocimiento de que hemos transgredido los mandamientos de Dios.
Romanos capítulo 3, versículo 26. Recuerdan que habíamos leído todos los pasajes, pero miren aquí cómo está al mismo tiempo el que justifica, que es el justo al mismo tiempo. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es al mismo tiempo el justo y el que justifica. ¿Amén? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Eso nos lleva a eso, miren, a ver que la resurrección es una de las doctrinas esenciales en la parte de la salvación. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 13 al 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El apóstol dice, si esto no existiera, si la resurrección no existiera, vana sería nuestra fe y estaríamos aún todos en nuestros pecados. Pero la Biblia afirma y dice que sí, verdaderamente, versículo 20, mire, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es un hecho histórico que sucedió, pero ese hecho histórico lo que está haciendo es validando para que todas las personas que podamos ver que es totalmente cierto la resurrección del Señor Jesús. Primera carta a los Corintios, por eso que nosotros podemos decir en esa misma carta, ¿no es cierto? Todo el capítulo 15 es hermoso porque habla de la resurrección, pero solamente algunos pasajes, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a ver esto, ¿no? Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, por Él, por el Señor, por lo que Dios ha hecho, el Padre, y nos entregó a su Hijo, ¿no es cierto? Y el Hijo cargó todas nuestras relaciones. Por eso es que nosotros podemos decir, amados hermanos, que estamos justificados delante de la presencia del Señor. El versículo que hemos tocado como referencia dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso nos lleva ya al punto final. ¿Cómo entonces podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? En primer lugar, amados hermanos, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Somos victoriosos porque estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, debemos andar en esa novedad de vida. Justamente esa resurrección que Jesús ha participado, Él es las primicias, pero esa promesa también es para nosotros. Los que están muertos en Jesús serán resucitados juntamente con el Señor, y nosotros, si estamos vivos aún en su venida, también seremos, dice, transformados y también tendremos una glorificación y estaremos delante del Señor. Pero aún estando aquí todavía físicamente, nosotros tenemos que andar en una vida nueva. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay esa condenación. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos esa entrada al trono de gracia para el oportuno socorro, amados hermanos. ¿Cuántas veces ustedes y yo necesitamos clamarle al Señor? Necesitamos buscar cada día más de Él, ¿no es cierto? Por medio de la oración. Por Cristo Jesús, por esa muerte del Señor Jesús y esa justificación que hemos recibido, nosotros podemos acercarnos al trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Cristo venció al diablo, al mundo, la muerte, el pecado, porque Él resucitó, amados hermanos.
Y eso se nos ha dado a nosotros, esa victoria. Así que, amados hermanos, nosotros por medio de Jesús podemos decirle no al mundo, decirle no al diablo, decirle no a nuestros pecados y seguir buscando cada vez más la santidad. Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, y está hablando, miren, de la parte de la resurrección, os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amados hermanos. Amigos que nos escuchan también, ven a Cristo Jesús. Reconoce que has transgredido los mandamientos del Señor. Reconoce este mensaje debe llevarte a poder verte como un pecador, o no como, sino un pecador. Y eso es lo que la palabra del Señor habla constantemente. Hemos pecado delante del Señor, somos pecadores y constantemente hemos transgredido los mandamientos del Señor. Por eso que la Biblia dice, ven a Jesús. Sí, ven a Jesús a través de escuchar su palabra. Dios habla y llama a través de la palabra del Señor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y ten fe en el mensaje de la palabra del Señor. Así que los invito a poder orar al Señor para seguir nosotros agradeciéndole en todo a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, gracias Señor por toda, Señor Padre Santo, la obra que tú haces en nosotros. Padre Santo y Eterno, gracias Señor porque podemos recordar que éramos transgresores de tu palabra, Señor, que éramos totalmente pecadores, Padre Santo y Eterno, pero tú, Señor, un día tuviste a bien llamarnos, Señor, y regalarnos esa salvación. Ahora también, Señor, sabemos que de una manera u otra todavía cometemos pecados, pero ya sabemos, Señor, que tenemos que venir hacia ti. Ya no lo practicamos como antes, Señor. Todavía, Señor, seguimos en una lucha constante contra el pecado. Aún, Señor, batallamos, aún, Señor, cada día a veces hemos fallado, Señor, pero podemos tener esa entrada al trono celestial, a ese trono de gracia, en el nombre del Señor Jesucristo, para decirte, perdónanos y ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en este llamado. Ayúdanos, Señor, a ver siempre con esa misma gracia que tú nos ves a nosotros, poder ver a todas las personas, Señor. Y al mismo tiempo también, Señor, poder corregir también en algunos casos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que el amor, Señor, no deja de lado la corrección, pero también en medio de la corrección también hay gracia, Señor, y hay misericordia. Padre Santo, gracias por todos mis hermanos, Señor, Padre Santo, que están aquí presentes, aquellos también, Señor, que no han podido de repente y que escucharán también este mensaje. Señor, te clamamos y te pedimos por todos los hermanos que están pasando alguna enfermedad, Señor, que siga restableciendo la salud de nuestro hermano Miguel, de nuestra hermana Emma y de todos los hermanos, Señor, que están en Cajamarca, en Casa Grande, Vía Huanchaco, en nuestra iglesia principal y en todo el mundo, Señor Padre Santo, de a todos aquellos, Señor, que tú nos has llamado, Señor, y que tenemos esa esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esa esperanza, Señor, en medio de cualquier circunstancia de que tú vienes, Señor, por segunda vez. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.